Aplauso. Esto es Pacto de Gracia, una iglesia donde hemos aprendido que el favor de Dios nos ha alcanzado. Yo quiero platicarle hoy sobre este tema. El título del tema hoy es Fuiste enterrado porque eres semilla. De esto hablamos el día viernes y tomamos la primera parte. Yo le invito a que pueda buscar esto en YouTube, en Facebook, está la serie de temas, y esta serie de carácter particularmente nos hace entender que no hay un proceso que sea casualidad en nuestra vida. Precisamente, usted no entierra piedras. Solo hay dos cosas que usted puede enterrar, si se da cuenta. Usted entierra a los muertos y usted entierra a las semillas. Pero en Cristo aún el que muere, muere como semilla, porque va a resucitar. Ahora, las circunstancias que a cada uno le ha tocado llevar en la vida no son nada gratas si no fuera porque Dios es un Dios de procesos. Y al ser un Dios de procesos, es un Dios de propósito. Dios no hace nada sin que tenga establecido un plan con un propósito específico. Y para la semilla sería, mire, un desperdicio completo. Quiero comentar que actualmente los científicos tienen una bodega de semillas de todas las especies conocidas en una zona reservada o preservada aún ante un ataque nuclear. Es una bóveda colocada en una parte específica del planeta Tierra en donde se teme que si hubiera una destrucción masiva y pasara algo como lo que se asume que pasó en la destrucción de los dinosaurios, la tierra volvería a poblarse, volvería a retomar toda la vegetación y las especies conocidas, porque en ese lugar se preservan mediante medidas ambientales o de preservación todas esas semillas. Pero una semilla puede ser preservada y guardada, y mientras no sea plantada, no tiene sentido. Yo estoy seguro que usted ha guardado en su casa alguna cantidad de semillas sin que el fin sea plantarlas. Probablemente usted guarda frijol, probablemente usted guarda semillas de las buenas. Esperaría que no guarde semillas de las malas. Pero ninguna semilla despierta su poder hasta que no es sometida a un proceso para ser germinada. Y esos detalles son los que quisiéramos hoy tratar, porque si a ti te tocara ser enterrado, te tocara ser procesado, solo habrá de ser porque Dios está planificando no dejarte en reserva, sino producir precisamente la naturaleza de Él en el proceso. Dice Génesis capítulo 1 en el versículo 11, que Dios dio la orden que la tierra produjera y que produjera hierba verde, hierba que dé semilla. Esto me impresiona porque Dios no simplemente dio la orden de que se produjera hierba, sino da la indicación de que esa hierba tiene que producir semilla. Y después dice, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahora, ¿cuántas veces encuentra usted la palabra semilla solo en este versículo? Está prácticamente implícito el hecho de que Dios manda producir con el efecto de reproducir, porque no es lo mismo producir que reproducir. Y cuando Dios manda a su Hijo a la tierra, el propósito es reproductivo. Entonces, me interesan aquí varias cosas, y es que Dios pone como un principio la reproducción, y segundo es que se va a reproducir según el género. Entonces, cuando Dios deposita su semilla en nosotros, ese es su género. Tenemos que entender que un género es una especie. No estoy hablando ahorita en el sentido masculino, en el sentido femenino, como entendemos el género, sino estoy hablando en el sentido de especie. El género de un árbol de aguacate no es el mismo que el género de un árbol de coco.
pero cada árbol va a producir según su género. Si yo parto de esto para recordar que la semilla, la simiente de Dios, cuando yo le diga semilla y simiente, estoy hablando específicamente de esa vida reservada y codificada para ser sometida a un proceso hasta que se reproduzca. Pero si Dios plantó su semilla en nosotros, lo que vamos a dar es la naturaleza, la especie, el género a la manera de Dios. Ahora, quizás por el momento no puedas ver lo que ha venido a tu vida, no puedes entender por qué repentinamente te tomaron de un recipiente donde estabas muy cómodo y te sometieron a un entierro. No estoy hablando de brujería, que el Señor reprenda todo entierro. Pero te sometieron a un proceso en el que te han aplastado, te han humillado, decíamos el viernes, te han sometido a soledad, pareciera que fuiste ignorado. Y es que, mire, el Señor habla de muchas maneras, pero cuando abre su cofre de tesoros, de verdad, yo me deleito en eso, porque empecé a ver el proceso con cada uno de los hombres que Él prepara para reproducirlos. Y literalmente usted va a encontrar olvido, va a encontrar humillación, va a encontrar desprecio, va a encontrar soledad, va a encontrar incomprensión, traición, y todo eso es proceso programado por Dios hasta que la semilla sea establecida con raíz, y una vez hecho raíz puede empezar a crecer hacia arriba. Pero Dios no está diciendo hoy quiero que te amarres a la crisis, sino quiero que eches raíces en medio de la crisis. Porque te vas a dar cuenta que lo que para ti es despreciable, para Dios es fertilizante para tu vida. ¿Estamos acá? ¿Lo veo usted muy callado hoy? ¿O Dios me está plantando como semilla en soledad hoy? Hágame saber que está ahí, por favor, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, hay circunstancias que no las queremos, pero son necesarias y son propias del proceso, hermano. El género, la especie, la naturaleza de Dios está plantada en nosotros por su palabra. Y es eso lo que esta mañana Dios va a ministrar, porque esa especie es espiritual. Tú ya no eres una persona natural. La Biblia define al hombre natural y al hombre espiritual. La Biblia dice que para el hombre natural, las cosas de Dios le son locura. Para ti las cosas de Dios ya no son una locura. Tú ya eres capaz de ver más allá de lo que tus ojos ven. Tú ya eres capaz de entender que hay una dimensión espiritual, de tal manera que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven, dice en Hebreos 11. Eso no lo entiende el hombre natural. Es más, con el perdón del hombre natural, la Biblia le dice hombre animal. Por favor, no se ofenda. Estoy refiriéndome a animal de ánima, y el ánima es ese aliento de vida que está en todo ser creado, pero no es lo mismo ser ánima que ser espíritu. Por eso es que cuando alguien asume que todos los hombres son iguales, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a los que le recibieron les dio el derecho de nacer, de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacieron por voluntad de carne ni voluntad de varón, pero no nacieron solo a nivel del cuerpo. Cuando esto sucede, viene un hombre natural a hablar con Jesús una noche. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo, y ese hombre es Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, pero natural, un hombre conocedor de los mandamientos de la ley de Dios antes de Jesús, pero natural. Y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Eso era plantar la semilla y nacer de otra manera, nacer a otra dimensión. Entonces la especie espiritual, el género, Dios dijo: produzca la tierra y cada árbol produzca según su género. Entonces lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. ¿Por qué razón? Porque en Dios no hay derrota,
Porque Dios no conoce la palabra derrota. Y lo que nació de Él, porque es semilla de Él, tiene la característica de que todo lo puede. No hay quien le pueda hacer frente ni un solo día de su vida. Porque siempre Dios va a anticiparse y va a decir, mira, te mando que te esfuerces, debes de ser valiente. Nadie te va a hacer frente ningún día de tu vida. Ningún arma forjada va a prosperar contra ti. Es más, antes bien, en todas estas cosas eres más que vencedor. Mire, ¿por qué siempre Dios insistiendo con su naturaleza? Porque lo que es nacido de Dios se reproduce con la naturaleza de Dios, que es espiritual. Ahora, si la especie es espiritual, el género entonces es de Dios. Y usted va a encontrar esta palabra género expresada con Jesús refiriéndose a espíritus inmundos o a demonios, cuando aparece un hombre endemoniado y dice, hay un género que no sale sino con ayuno y oración. Estoy hablando, hay una especie, hay un tipo de criatura que va a ser vencido de esa manera. No estoy hablando del cristiano, estoy hablando de espíritus inmundos. Ahora, mire el género que proviene de Dios y cómo Isaías capítulo 11 dice que iba a haber un retoño. Aquí estoy hablando, o estoy refiriéndome proféticamente a Cristo, porque quiero que vea de dónde viene nuestra semilla. Dios fue el que plantó, Dios fue el que te puso en esta tierra con un propósito eterno. Tú no empezaste, decía yo el jueves en el discipulado, tú no empezaste el día que tú naciste y nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Tú no empezaste ahí. La Biblia deja ver que tú eres aún más antiguo que este mundo mismo. La Biblia dice que a los que antes conoció, a esos los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Pero ¿dónde te conoció? ¿Dónde te conoció? No, ni cuerpo tenías y tuviste un encuentro con Él. Tu memoria en el alma no te lo permite recordar porque tu alma no empezó ahí. Tu espíritu sí. Y puso Dios eternidad en el hombre por el espíritu que puso. Pero dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Pero nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Y dice que vienen aquellos que fueron enseñados por el Padre. ¿Dónde te lo enseñaron? Eso es preexistencia. Ahora, el Salmo 23 dice, a la casa de Jehová volveré. Yo no puedo volver a un lugar donde nunca he estado. Como el otro día que leía o le compartí eso, ¿verdad? Otra vez tengo ganas de ir a Italia. Pastor, ¿ya estuvo en Italia? No, el año pasado también tuve ganas. Otra vez tengo ganas de volver a Italia, de ir a Italia. Yo no puedo ir a un lugar donde no estuve. Y la Biblia dice, a la casa de Jehová volveré. Es que de allá venimos y para allá vamos de regreso. Amén, esto es temporal, de aquí nos vamos. Aquí ni haga planes con quedarse para siempre, porque ni siquiera, miren, ni siquiera lo material se va a poder llevar. Ahora, déjenme retomar el punto en este versículo. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Obviamente Isaí es el papá de David. Pero Dios no está hablando específicamente de David, está hablando porque en esa línea Jesús habría de nacer y dice que el Espíritu del Señor reposaría sobre él, sobre ese vástago, sobre ese árbol. Si después lo ve usted como el árbol de justicia, el árbol del que comen las naciones de sus hojas, y en esas hojas hay sanidad, dice Apocalipsis, es Jesús. Ahora, en ese árbol reposa, si lo tomo en el contexto de estas palabras, dice ese vástago o ese retoño. Del tronco de Isaí va a brotar ese retoño. Pero de ese retoño, de sus raíces, se dice que el Espíritu del Señor reposaría sobre él. Este es Cristo. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor del Señor. Ahora, no se me pierda que cada árbol iba a producir según su género. Entonces, esa semilla vino, el padre de la planta en la tierra,
luego se reproduce y fruto de esa reproducción eres tú y yo. Él dijo, vayan, prediquen el evangelio y el que crea y sea bautizado será salvo. Mire la importancia del bautismo. Por cierto, el 1 de noviembre vamos a bautismos. Le aseguro que no le va a pasar nada malo si usted le obedece a Dios. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Primero se cree y después se bautiza. No quiero ofender a nadie, pero sin conocer el contexto bíblico, primero nos bautizaron y ni siquiera habíamos creído. Y un componente del bautismo es el arrepentimiento. El libro de los Hechos dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Por Dios, y de los niños es el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y Jesús mismo da el ejemplo. A la edad de los 30 años, aunque él no pecó, se bautizó por sumersión, no por aspersión. Sumersión es meter debajo del agua, a lo cual Romanos 6 dice que el que se bautiza en su muerte. A la manera a la que Cristo fue sepultado, va a salir de las aguas a la manera en la que Cristo resucitó. ¿Por qué debe ser por sumersión? Pero ese es el tema del bautismo, pero le estoy dando cápsulas porque estamos a punto de entrar a, si usted quiere, novedad de vida, y tiene que ver con que la semilla brote a la manera a la que Dios dice. Entonces, mire, aquí hay 7 espíritus o 7 manifestaciones del espíritu reposando en esta semilla, que por cierto ahora ya es un vástago. Ahora, es importante para que usted no se pierda lo que Dios está planificando sobre su vida. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga. O sea, aquellos que son simiente de Dios tampoco juzgan por las apariencias, ni andan chismeando, ni metiendo, ni suponiendo, porque tienen semilla de Dios. La simiente de Dios se reproduce según su género. Ahora, tampoco decide por lo que oye decir, no, por el contrario, juzgará con justicia a los desválidos, dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Miren las características de la semilla de Dios. Y como esta serie es de carácter, es formar el carácter de Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo lo está haciendo. Pero estas características, o sea, las manifestaciones del carácter, tienen que ver con esta forma de actuar, para luego entender que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y luego a este pasaje Jesús le va a agregar, no lo tengo ahí, pero usted ya le resonó en su mente. Se lo leí ahorita que lo vi, aquí lo vi, que usted lo estaba pensando. Usted pensó, y por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo pensaron? Levánteme la mano. Si el árbol da buenos frutos, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, hermano, ¿qué sucede con las malas cosas que están en nuestra vida y que Dios las va a depurar o las va a limpiar de tal manera que nos va a enseñar que la semilla puede traer bendición como puede traer maldición? Hay semillas malditas. Hay gente que cuando se reproduzca, si él vivió en una desgracia, cuando usted mire a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, los va a ver tan llenos de desgracia, por no decirlo de otra forma, que usted dice, entonces la semilla se reproduce y se multiplica de tal manera que si pasa en el orden de la bendición, también pasa en el orden de la maldición. Por esa razón es que Dios limpia su semilla. Y limpiar el carácter no es simplemente que no te enojes. Carácter no es solo ser paciente. Carácter es pensar, actuar, vivir, respirar a la manera de Cristo. ¿Cómo miraba Jesús al pobre? ¿Cómo miraba Jesús al desvalido, al orgulloso? Yo decía esta semana, ¿cuándo irá a ser y cuándo empieza? Creo hoy. Yo mismo me estoy respondiendo. Porque ¿cuándo es el día en el que tú veas que la iglesia es un lugar para restaurar, no
veo muy común el hecho de que las iglesias estén dispuestas a recibir al pecador si no viene sin pecado. Aparece alguien con una etiqueta de pecador. Vaya, aparece un borracho, pues, y se sienta a la par de alguien en la iglesia. ¿Con qué manera? Lo inmediato sería, vaya, deje su borrachera y cuando le haya pasado su licor, entonces venga. Entiendo que si no está en sus cabales, es probable que no sepa lo que está haciendo, pero cualquier pecado, mira usted a alguien que trabaje en la prostitución, mandaría primero a que, ¿y sabe qué hacía Jesús? Jesús se rodeaba de esta gente, Jesús hablaba, ahora ese no es pretexto, Jesús tampoco terminó viviendo como ellos vivían. Pero las iglesias no se han convertido en un lugar que restaura gente en igual condición, porque el que no peca de una forma peca de otra. Si tú juzgas a alguien por su pecado es solo porque peca de manera diferente a la tuya. Pero las iglesias se convirtieron en lugares para santos, en museos de santos prácticamente. Conservan al montón de santos adentro y se sienten superiores a los que están afuera. Esta iglesia tiene como base la gracia, un pacto de favor no merecido. Ahora, ese es el contexto que yo veo de un árbol, porque el buen fruto no es solo la ausencia de pecado, sino la naturaleza de ese que usted acaba de leer, que dice que juzgaría y abogaría por el pobre y por el necesitado. Pero tengo que avanzar para llegar a algunos puntos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Por qué razón? Por la naturaleza de la semilla que tiene. Ahora, como este es un proceso de fe, Romanos 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se sienta orgulloso y diga, mire, yo me he ganado la bendición de Dios porque yo soy muy obediente. Mire, a mí Dios me bendice porque no le fallo. A mí Dios me bendice porque yo no soy como esos hipócritas que hay en la iglesia. Es más, me impacienta no ver iglesias que sean perfectas. Y como decía alguien, desde que tú llegaste la iglesia es imperfecta. Así que donde quiera que vayas, ya la echaste a perder. Porque no hay ningún perfecto. Entonces el árbol bueno tiene un proceso con el que Dios va a tratar con el fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Ahora, Jesús va a comparar ese proceso de la semilla y del árbol con el reino de los cielos. Mire lo que dice Marcos capítulo 4. Es la parábola de la semilla que crece. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Así es que este tema está más que ajustado a lo que tú estás llevando en tu proceso. El agricultor es Él. El reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Te esparció a ti. El proceso de esa semilla ahora dice, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota, crece, pero él no entiende cómo sucede. La semilla brota, crece y no entiende, como tú no podrías entender lo que te está pasando. No podrías entender por qué te abandonaron, por qué te despidieron, por qué tu niñez fue así, por qué tus papás no estuvieron, por qué te tocó esa circunstancia. Como Moisés no podría explicar por qué tiene que ser arrancado de sus padres, llevado a una cultura que no tenía nada que ver y se forma 40 años como un príncipe de Egipto y luego repentinamente otros 40 años a pleno desierto y luego repentinamente Dios lo levanta del desierto y lo mete otros 40 años a lidiar con un pueblo que ni él lo entendía, no entendía cómo sucedía. Y lo mismo le pasó a David, no entendió por qué. Él era un hijo de pecado, a diferencia de sus otros 7 hermanos, desechado allá cuidando ovejas, mientras los demás grandes soldados dentro del ejército. La semilla estaba siendo plantada, aplastada, olvidada. Abrieron un agujero con forma de pozo
y un día tal vez el que lo abrió nunca pensó que iban a echar a un José humillado por sus hermanos, maltratado, golpeado, vendido, desnudo, pero era el proceso de la semilla. ¿Qué te ha tocado? Y no estoy diciendo que tu vida ha sido una completa historia pues tú no eres la niña de Guatemala. Dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Y es tan cruel la historia que solo habla de lamento. Quiero contar a la sombra de un ala este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que murió de amor. ¿Sabe usted el poema? Imagínense que dice, iban cargándola en tandas obispos y embajadores. Es su entierro. Y siempre me da risa esa parte del poema. De tarde al oscurecer me llamó el enterrador y me dijo, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Pues no se murió pues, ¿por qué la quiere ver? Pero así es la poesía y es una de nuestras joyas. Escúchenme, Moisés no entendió en el momento, José no entendió, proceso tras proceso, como la semilla a la que le abrieron un hoyo, la aplastaron y oiga, la rodearon de estiércol. Y el estiércol es asqueroso, el estiércol es apestoso, el estiércol no te gusta, el estiércol produce gusanos. Pero Dios te está diciendo de las cosas más desagradables que te tocaron, yo estaba sacando fortaleza para tu vida y vas a aprender a echar raíces aún en medio de esas circunstancias, porque la tierra, dice, produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Ese sería el mejor de nuestros procesos, la madurez. Porque el proceso no estará concluido hasta que el grano no madure. Y tal vez te plantaron, tal vez brotaste, pero llevas 20 años en el evangelio y sigues con las mismas actitudes de niñerías. Cualquiera que te critica te desborona. Cualquiera que te hace caras te hace pedazos. Cualquiera, si es parte del proceso, y te estoy diciendo, la semilla tiene que ser enterrada para poder al fin brotar. Pero ya brotaste y te quedaste arjeñado, decía yo hace algunos días. Es un término que no todos lo comprenden, excepto los que han tenido un whiskylar, una mata de whisky en su casa y son chapines. Yo no sé si en El Salvador así se dice, pues. Argeñado se dice también, ¿no? Es que parece un término bien dundo, ¿no? Pero esa palabra argeñado, ¿sabe qué connota? Es una planta que se quedó estancada, enana. Las hojas se volvieron, se encogieron, porque según decía la leyenda, y mi mamá contaba que eso era verdad, que una llovizna que venía, probablemente ella nunca supo que era lluvia ácida, con toda la contaminación actual, que le cae a la planta y la enferma y la deja en una condición en la que ya no va a producir. Ya no produce. El propósito es la madurez y Dios está preparando que tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Yo te estoy diciendo, Dios está planificando el tiempo de tu cosecha, Dios está planificando el tiempo del fruto y dijo que iba a ser cosecha abundante, cosecha sobreabundante, pero el proceso, tal vez no lo entiendas, pero le vas a creer a Dios que el que empezó la buena obra la va a terminar. Esa es la diferencia entre la naturaleza, el género al cual tú perteneces. ¿Qué tanto eres capaz de romper la tierra para brotar? Depende qué tipo de semilla tú seas. La semilla debe germinar, debe ser enterrada para activar su poder. ¿Cómo es posible que en medio de la humillación Dios active su poder? Sí, porque al que se humilla Dios lo exalta. Pero mientras te resistas al proceso y digas, ¿por qué me pasó esto a mí? ¡Qué desgracia! Dios está fuera de control. ¿Por qué? Y empiezas a maldecir tu propio proceso, no estás obrando en tu beneficio.
entiende que el entierro solo va a provocar que te humillen para ser exaltado. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. La semilla debe ser ocultada. A veces ni los demás van a entender lo que pasa contigo. ¿Acaso los hermanos de José sabían lo que estaban haciendo con José? Ellos mismos lo enterraron, lo aplastaron y se ocuparon de ponerle el pie encima y decir, ya acabamos con él y su manto de colores, su túnica de colores. Nos hartaba José. Solo lo estaban encaminando para que echara raíces en el proceso que Dios quería. Y al final, cuando el hombre pudo haberse amargado y los tiene en sus manos, ellos vienen a Egipto, cuando ellos vienen a Egipto, José les dice, todo el mal que procuraron en mi contra, Dios lo tornó en bien. En otras palabras, Dios los usó a ustedes para llevarme al lugar en el que ahora me encuentro. La semilla debe ser aplastada por la tierra. Sin embargo, no entiendo ese proceso de crecimiento. Yo mostré esto el viernes y se lo voy a mostrar una vez más, porque mire cómo y quién le enseñó a esa semilla a romper la tierra. ¿Quién le enseñó a la semilla a brotar literalmente? ¿Quién le dijo, vas a tener la fuerza para crecer hacia abajo y luego romper la tierra que te ha? Así son tus circunstancias. Quizás así te estás viendo en este momento, pero sabes que la naturaleza que Dios puso en ti es una naturaleza que no se puede manejar de otra forma, es espiritual. ¿Acaso hay un programa en esto? ¿O es el género, la especie, con la vida misma que Dios puso en ella para empezar a vencer sobre las circunstancias de las que otros no han salido? Es impresionante cómo todo estaba guardado y retenido por una cáscara, que las circunstancias de la tierra en la profundidad la rompieron. Las crisis te han enseñado a clamarle a Dios. Las crisis te han enseñado a doblar tus rodillas, a bajar tu cabeza y a decir, separado de Él, yo no puedo hacer nada. Si no fuera por las humillaciones, si no fuera porque alguien trató de destruir tu autoestima, no habrías entendido qué autoestima es la que Dios te ha enseñado ahora. Si no fuera porque un día alguien te despreció y Dios te dijo, aunque tu padre y tu madre te desechen con todo, yo te voy a recoger, no hubieras entendido lo que era depender de Dios muchas veces. Si no fuera porque te fue como te fue, ese divorcio, esa pérdida, esa familia que tal vez perdiste, quizás las derrotas más desesperadas o más feas que una persona, una crisis de hospital, estar en una sala de intensivo. Mientras otros correrían tras el suicidio, tú alzaste tus ojos a los cielos y aprendiste a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque la orden de que la semilla existiera fue de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. ¿Sabe cuál es la semilla original? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros nacimos por la palabra de Dios. Por eso es que en la religión, el concepto religión es aquella serie de costumbres, ritos que pueden ser hasta culturales, pero que no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes por sus tradiciones invalidaron el mandamiento, invalidaron la palabra de Dios, es decir, dejó de ser válida. La Biblia no fue un manual de vida, siempre lo digo, en muchos de nuestros hogares. La Biblia fue un agregado, era más importante el libro de brujería o el libro de medicina, era más importante, no sé, cualquier otro material que la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo podía haber una semilla que transformara las cosas? Y aquí dice que fuimos transformados, nacimos de nuevo mediante la palabra de Dios. Ahora, esa semilla es incorruptible. Si tú recibiste esa semilla en tu corazón, déjame decirte, nadie va a parar lo que Dios empezó contigo. Esa semilla se guarda con un poder tan tremendo que aunque estuviera sepultada debajo de las rocas, de ahí se va a levantar, porque la semilla tiene un nombre, es el verbo que se hizo carne, es la palabra hecha carne, es la palabra viva, ese es Cristo, y Él se levantó de entre los muertos, venció a la muerte, se levantó al tercer día, es la naturaleza de Dios brotando de la tierra, es el género de Dios que fue puesto en ti. ¿Por qué crees? Porque aquí hay alguien que te da muy buena casaca, como decimos en Chapín. Porque aquí hay alguien que te da muy buena labia y porque los mensajes son muy elocuentes. Déjame decirte que esto no es cuestión de entretenerte un rato. Cada quien tiene un estilo para predicar. Y quizás si lo que tú buscas es entretenimiento, te aseguro que te sale mejor el circo. Porque a veces la palabra de Dios, mira, no cambies la palabra de Dios. Internet podrá tener de todo y tiene tanta confusión. Es tan delicado que tú le pongas más sentido al internet si no tienes un fundamento. Y no me digas, yo tengo 20, 30 años de ser cristiano, 5 años de ser cristiano. No es cuestión de tiempo, es cuánto esa palabra no se ha corrompido en tu vida. Porque la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Es decir, esto no se puede interrumpir por ningún proceso de muerte. Ahora observe, nacimos de nuevo no por una semilla que se pueda corromper. Ayúdame, hermano. Nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pedro se va a encargar de decirte que esa semilla tiene estas características que yo las quiero hoy ejemplificar. Busqué algunos significados solo para ilustrártelo. Yo sé que tú eres una enciclopedia andante y tal vez esto te parezca hasta insignificante, pero fui a buscar el concepto de la palabra semilla y me encontré con algunas cosas interesantes. Dice que es el grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Un poco largo y enredado si usted quiere, pero se lo voy a poner así más simplificado. Es un grano adentro de un fruto que puesto en las condiciones adecuadas va a germinar. Y las condiciones adecuadas para ti no son las condiciones adecuadas para Dios. Las condiciones adecuadas para Dios regularmente no son las condiciones que a nosotros nos gustan. Porque Dios te va a enseñar su carácter a la manera a la que Él lo aprendió. ¿Dios aprendió? Sí, en la persona de Jesús. Dice, por lo que Él sufrió, Él aprendió obediencia, dice la Escritura. O sea, Jesús es Dios, pero se rebajó a la condición de hombre para modelar el proceso que nosotros habríamos de llevar, y el sufrimiento le trajo un carácter formado a la manera de Dios. La fe no se aprende en un libro, la fe no se aprende en un video, la fe se aprende el día que estás frente a una circunstancia, frente a un muro con el que chocas y tus ojos espirituales se abren y pueden ver las cosas que no se ven. La fe solo puede funcionar cuando hay un mar rojo delante de ti y un enemigo persiguiéndote, y Dios te dice: habla, extiende la vara, muévete, camina, pon el pie sobre las aguas. La fe es la certeza de las cosas que no ves. Aunque yo te diga como pastor, pase el pueblo, vamos a orar para darle fe, esto no es magia, la fe no es un proceso con varita mágica. Siempre te lo digo, la fe te va a someter a crisis. Hay gente que predica un evangelio sin dificultades. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Pero desprenderte del temor
Es un proceso en el que Dios te enseña cómo hacerlo. No vas a presumir victorias. Tú no podrías decir que eres más que vencedor si no te tocó pelear, si no hubo gigantes contra los que tuviste que enfrentarte. Mire los graves riesgos y cómo el diablo va a traer palabra que no tiene lugar para confundirte y sacarte. Hay una cantidad de confusiones en el entorno religioso. Desde aquel que te dice, aquí está el evangelio, hay un montón de evangelios que ni en la Biblia están. ¿Y cómo es posible que decías oír más eso que agarrar tu Biblia? Es que la verdad desecha el error. Hermano, pero ese es el libro. Mire, ahí apareció el evangelio de Tomás. Ahí apareció el evangelio de Judas. Y no estoy hablando de las cartas de Judas. No, voy a leer este libro. ¿Sabe? Los casi que dueños y propietarios, porque es su raíz, son los judíos. Y ellos clasificaron y desecharon todo lo que no correspondía. A veces nos sentimos nosotros más sabios que aún quienes deberían de hacerlo. No pierdas tu tiempo en cosas que no corresponden. Agarra la palabra de Dios. El centro es Él. ¿Por qué? El diablo te va a quitar el tiempo metiéndote con otro tipo de cosas. Si la semilla es incorruptible. Y acá específicamente hay un fruto guardado en esa semilla que te fue puesto a ti en tu espíritu. Las circunstancias van a sacar el germen. No estoy hablando de germen como un elemento un organismo microscópico. Estoy hablando, usted ha comido el germen de trigo. ¿Sabe qué es lo que está tomando? Una parte de la semilla que tiene que ver con el centro. Mire pues, esto es un fruto de durazno. Y se lo puse porque me impresionó cómo todo esto, usted lo que se come es esto, ¿ve? A lo que literalmente se le llamaría mesocarpio o epicarpio, que sería la cáscara, la carnita esa que usted disfruta. Pero vaya al centro de la semilla y va a encontrar todavía una parte dura, el endocarpio, la pepita esa. Pero ya al ir al fondo va a encontrar un embrión. Y ese embrión, aunque usted evalúe una semilla sin cáscara, usted tiene que ubicar la parte embrionaria, lo que se va a reproducir. Déjeme decirle que en usted hay un embrión que va a brotar de tal manera que va a ser dado a luz. Ahora, ¿qué lo activa? Y porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, me impresionó toda la descripción de un grano de trigo con todos los elementos que puede tener. Pero uno de los que más me llamaría la atención es esta parte del embrión. Y es que profundizan en el estudio hasta llegar a la parte esa a la que usted le diría el germen de trigo. Es que va a germinar. ¿Sabe qué es germinar? Activar el germen, la parte donde está la vida, no de la cáscara. Pero enterrar te pudre la cáscara, la humillación, las aplastadas, la soledad, el olvido en el que te pudieron haber dejado. Y a veces dices, Dios se olvidó de mí. ¿Hasta cuándo, Señor, este proceso? ¿Sabes que Dios es un Dios de tiempos perfectos? Una mujer ni enterada hasta que está embarazada y ya lo está. Sin embargo, el proceso continúa y no va a dar a luz antes de tiempo. Puede abortar, pero los procesos de Dios son perfectos. Y en ese proceso, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra, dice Juan 12:24, y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Va a tener que morirse toda esa cáscara y reconocer que perdiste aparentemente, que te tocó que tus papás no estuvieran como tú hubieras querido, que te tocó que te despidieran tal vez de ese empleo,
que la relación se terminara y nunca pensaste en un divorcio, creíste que tu vida era un cuento de hadas escrito por Disney y que el final iba a ser y fueron felices para toda la vida, y te encontraste que a la primera de cambio el juramento no fue hasta que la muerte los separe, hasta que la billetera se quedó vacía, se separaron. Pero en ese proceso Dios estaba buscando que se muriera tu propia vida, porque la semilla tiene una vida que tiene que ser sacada por el proceso. Mira, me impresionaron algunas cosas. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. ¿Te das cuenta cómo yo quiere vivir siempre? ¿Le has dicho a Dios alguna vez: yo quiero más de ti y menos de mí? ¿Se lo has dicho? Ya me harté de esta forma de ser. ¿Cuántas veces comes tú? No tenga pena, Dios lo sabe. ¿Sabe que hay dietas que dicen que usted tiene que comer, entre más veces come menos cantidades y cambia su metabolismo? Hay gente que dice: yo una vez, pero una vez se come lo de los 6 tiempos. O aquel que dice: yo como 6 veces, pero mire mi estómago, como recibe porciones tan pequeñas, se empezó a reducir. Y hoy no tengo esa dificultad de, si no me pego una gran hartada, literalmente siento que no me llené. No, lo único que va a tener que comer en porciones cortas. Pero ¿por qué le pregunto eso? Porque ¿cuántas veces alimenta usted su espíritu? ¿Cómo come 3 veces al día si es que bien le va? ¿Y come una vez a la semana en cuanto a la búsqueda de Dios? Esa cadena llamada celular es una atadura. Y vuelvo a salir con esto otra vez y definitivamente que Dios va a empezar a cortar. Te volviste tan dependiente del celular que ni siquiera en el sanitario puedes soltarlo. Y como decía yo el viernes, se metió hasta entre tu recámara. Una propuesta es: sácalo de tu cama. Estás con tu cónyuge, estás con tu esposa, con tu esposo, y hay una tercera persona, o cuántos están metidos en tu cama junto a tu esposo. Ya ni hablas, ya ni contestas, te está hablando y y la molestia de la otra parte de saber que ya ni atención le pones. ¿Es esa la cáscara que la semilla tiene que podrir acaso? Pero el yo no quiere morir. Y si el Señor te dijera: te voy a llamar a un ayuno, te pido un ayuno de celular, ¿qué le dirías? Señor, preferiría dejar de comer. Y de hecho, algunos ni comen por estar con el celular. Por gusto se esforzó la pobre esposa haciendo la comida que ni sabor tuvo. El otro es un zombie completamente. Come texteando. Hasta acondiciona la taza de la sopa para apoyar el celular y ver el video mientras él come. ¿No le cree que ese es un nivel de embrutecimiento? Es que voy a tener que terminar por cuestión de tiempo y voy a omitir algunos puntos, pero no esto último que Dios ponía para ministrarlo hoy. La semilla es fertilizada por la humedad. La semilla es fertilizada, la hace fértil la tierra, la temperatura. Los procesos son ocultos. Salvo que tú estés haciendo un experimento de los niños de primaria en un frasco con algodón, y aún ahí se van a necesitar condiciones que si no hay agua, eso no va a brotar. La soledad, mira, ¿cuál de estas cosas te ha tocado? Entiéndase, humedad como procesos desagradables. No estoy hablando simplemente, pero ¿sabes que eso activa la vida? Si tan solo entendieras que esa discusión no era para decir no voy al culto, no voy a ir hipócritamente al culto. Y bueno, ¿y cuándo vas a ir? ¿Acaso Dios no conoce tu corazón exactamente? Pues la costumbre de no, cuando esté bien voy a ir. ¿Y cuándo vas a estar bien? Entonces, ¿para qué vas a venir?
Si el Señor vino a buscar lo que se había perdido, solo hasta que alguien se siente perdido, sabe lo que es ser encontrado por Jesús. Pero el que no sabe que está perdido, se encontró con Jesús y va a decir: no, yo así estoy bien. La religión que se quede para esos locos, los fanáticos. No, eso de la religión, mire, le quitan a uno el diezmo. Eso es mantener al pastor. Ni idea tiene de lo que es tener un encuentro real con Jesús. En ningún momento Jesús le dijo a esa mujer que llegó con un frasco de perfume: dámelo, diezmamelo. Lo que esa mujer entendió es que había sido el único que la miró con misericordia y le dijo: vete, no peques más. En el caso de la mujer adúltera, esta otra que viene con el frasco de perfume le dice: tus pecados eran muchos, pero han sido perdonados. Por lo tanto, al que más se le perdona, más ama, hasta que tú entiendes perdón. ¿Sabes? Ese proceso va a incluir el abono que apesta, pero alimenta. ¿Qué tal si hoy cambias? ¿Qué tal si hoy cambias? ¿Quién ha trabajado aquí con Gainaza? Que le ha tocado botarla, no comprarla. Es algo tan apestosa bueno, también hay abono de puerco, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y el estiércol, hermano, tiene un proceso. Mi papá tenía ganado, yo decía el viernes, y el estiércol se amontonaba ahí en el corral del ganado hasta que ya se había cocido solito. Y cuando ya, porque no era, a ver, la vaca ya produjo el estiércol, de una vez empáquelo y páselo allá, no, tenía que ser procesado. ¿Cuánto estiércol se estará preparando para fertilizarte? ¿Cuánta gente te ha hecho la vida cuadritos y no te vas a enojar con el estiércol? Vas a decir: Señor, gracias, porque de esto vas a hacerme fuerte, de esto me vas a sacar como yo no me lo imaginaba. Así que Dios no programó nada para tu mal, porque todas las cosas están obrando en favor de aquellos que le aman. Déjenme terminar y decirle esto. El Señor había enseñado que no se podía sembrar con dos tipos de semilla. Por eso ten mucho cuidado con lo que te dije al principio. O te centras en la palabra de Dios o te centras en la palabra de Dios. Pero tú quieres llevar la palabra de Dios y el consejo de malos. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese va a ser como un árbol plantado junto a corrientes. Pero si fue un árbol, empezó por semilla junto a corrientes de río, que dio su hoja a su tiempo, su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Pero escucha, Deuteronomio 22 decía: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Entonces, ¿no será que no te has centrado en la naturaleza de la semilla que Dios puso? Porque tu enfoque está puesto en otras semillas que no son de Dios, pero que están en tu tierra, están en tu terreno. No se puede servir a dos señores. Dios aborrece las mezclas. Junto a este pasaje vas a encontrar: no se podía arar con un buey y con un asno, no se podía vestir con lana y con lino, no se podían sembrar dos tipos de semilla. ¿Cuál era la enseñanza? Dios no está de acuerdo con las mezclas. Mezclas con tu vida con Dios y quieres vivir al mismo tiempo. Dice el apóstol Santiago que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué Dios va a decir: hay que limpiar la semilla? Mire, Levítico 11:38: si se pone agua en la semilla y una parte de sus cadáveres cae en ella, la semilla será inmunda para ustedes. Hay semillas contaminadas. Cuando se mete muerte, cuando hay un cadáver, cuando hay carne, que la carne trae muerte regularmente. Entonces la semilla es pura, pero Dios va a demandar. Y aquí termino con esta palabra que Dios me la puso para ser ministrada hoy. Está en Zacarías 8:12. Dice: estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. ¿Cuántos reciben eso? Observe. ¿Qué está plantando Dios hoy?
Ahora observe, usted plantó hoy y regresa en una hora a ver si dio fruto. ¿Eso cómo se llamaría? Necedad. O aquel muchachito que acaba de sembrar: papá, yo quiero duraznos, sembrémoslos pues. Y a la hora viene a ver por qué no sale y vuelve a escarbar la semilla. Ah, sí, ahí está. Hay gente tan impaciente que empieza un proceso con Dios y ya quiere las cosas así. Pero Dios está anunciando semillas de paz y prosperidad. Eso me encanta. En ti hay semillas de prosperidad. Alguien dijo: en ti hay semillas de grandeza. En ti hay una semilla no de maldición, sino de prosperidad. Va a brotar, va a salir. Te han aplastado, te han puesto estiércol, pero es porque en ti hay una semilla de prosperidad. Mire qué semilla había en José. Hombre tan próspero que su prosperidad, a donde llegaba, hizo prosperar la casa de Faraón. Iba en un plano progresivo. Está en la cárcel y todos, no era el rock de la cárcel, pero toda la cárcel agarró orden a través de José. Y llega luego a la casa de Potifar. El país entero empezó a prosperar, y en el momento de crisis, la semilla de prosperidad que estaba en él, que le había sido dada a su papá Jacob, porque Jacob la recibió de Isaac, porque Isaac la recibió de Abraham, y porque Abraham la recibió de Dios. Le había dicho Dios: ciertamente te bendeciré, te multiplicaré en gran manera, te voy a hacer próspero, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Hermano, en ti hay una semilla de bendición. Mínimo, espera que a donde entres las cosas empiecen a cambiar, porque en ti hay una promesa. Y si ese día llueve y caen tempestades, y las tempestades se vuelan a los que están en tu entorno, no creas que es por ti. ¿Sabes a cuánta gente Dios la ha usado para preservar familias solo porque Dios puso una semilla de bendición en ellos? Por eso es que Dios no avala que te metas en deudas. Dios no avala que te metas en deudas. La Biblia dice: no le deban nada a nadie, porque la semilla es de esta manera. En el código de la semilla dice que tú vas a dar prestado y no vas a pedir prestado. Hermano, pero ¿qué hago si yo ya no aguanto, ya no puedo? Puede que esta sea la etapa en la que te haya tocado, pero viene el tiempo en el que tú vas a dar prestado. Fíjese qué tremenda esa promesa. Así lo dice Deuteronomio 28. Por favor, vaya y tome del 1 al 15. El que lo cree va a decir: Señor, estoy hasta aquí con las tarjetas, no hay ni qué hacer. Pero si aspiras y tienes fe y dices: esto va a cambiar porque en mí hay una semilla. ¿Sabes cuál es la semilla? Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabes cuál es la semilla? Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. ¿Sabes cuál es la semilla? Semilla de paz y de prosperidad. Las vides estarán cargadas de fruta. Yo veo esto en ustedes y en mí. Las vides estarán cargadas de fruta. La tierra producirá sus cosechas. Los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede esas bendiciones. Mire, esa es la Nueva Traducción Viviente, pero yo le quiero mostrar este contraste en la última línea. La otra versión dice: y ya no van a ser maldición. Mírenlo. Todavía falta el versículo. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en un símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré, los haré un símbolo y fuente de bendición. Qué cosa más tremenda. Dios está diciendo que nos hace símbolos y fuentes de bendición. Cuando te miren van a decir: mire, ese era un pelado. Ojalá que nos digan: mire, ese no tenía nada, ahora es un orgulloso. Ojalá que puedan decir: mire, parece orgulloso, pero acérquese y va a ver que no lo es. No muerde. Y cuando lleguen contigo y te digan: y mire, y usted no tenía nada, y vas a decir: ¿sabe qué? Le voy a decir algo: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Yo no tenía nada, yo no era nada cuando Él me encontró, pero yo soy un príncipe de su pueblo. Ahora, así que no tengan miedo
sean fuertes, sigan con la construcción del templo. La otra versión dice: Judá e Israel, no teman, ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Tu semilla es semilla de bendición. Así que lo que han declarado en tu contra no va a prosperar. Ponte de pie y dile hoy al Señor: yo sé que me estás tratando de tal manera que mis raíces van a brotar. Yo sé, Señor, y quiero que veas eso en pantalla. Mira cómo se extiende esa raíz. Míralo en pantalla, abre tus ojos. Mira esa raíz brotando. Y me encanta que primero se extiende en lo oculto, se prepara donde nadie ve lo que está pasando, para un día brotar y romper la tierra completamente. Pero del lado izquierdo tú puedes ver que las raíces ya fueron establecidas. ¿Cuántas raíces has echado? Yo sé que tienes raíces. Te ha llovido y estás acá. Te han tratado, te ha pasado el tráiler encima y te dejaron como calcomanía y te volviste a levantar literalmente. La Biblia dice literalmente que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Dice el salmista que sus enemigos vinieron para comer sus carnes, literalmente. Pero ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes cómo Dios te ha dado un carácter en fe? Así que suelta toda cobardía, suelta todo desánimo, suelta toda depresión. Vas a levantar la cabeza porque Él es el que te la levanta. El Salmo 3 dice que Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Si te la levanta es porque se te había caído y no la baba sino la cabeza. Yo siempre imagino ese versículo de esta manera. Me imagino a Dios llegando conmigo así, y yo así, y Él literalmente poniendo su mano en mi barbilla, levantándola frente a mí, diciendo: hey, mírame, y no quitó su mano de aquí. Levantó mi cabeza, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo vine por un toque de tu Espíritu. Yo vine por una palabra que me desafíe y me enganche al siguiente proceso de fruto. Si no he brotado, si probablemente solo he sentido los golpes que me aplastan, los golpes que me empujan hacia abajo, probablemente lo que he recibido han sido críticas, insultos, o si sencillamente me he sentido solo y hasta mucha gente se olvidó. No es casualidad, no fueron ellos los que se olvidaron. Tú permitiste ese proceso para entender que el único que no me va a dejar eres tú, porque dijiste: nunca te dejaré ni te desampararé. Me quitaste en medio de la aflicción, me quitaste todos los medios por los que yo me podía echar mano, como aquel náufrago que se aferraba a cuanta pieza flotara junto a él en el mar, y quitaste todas las piezas de las que yo me pude haber agarrado. Tal vez así te has sentido, y Dios te dijo: es que no quiero que te agarres de una tabla, no quiero que te apoyes en nada, quiero que veas mi mano, que te agarres de mi mano derecha, que sepas que yo estaba ahí aún antes de la crisis, y voy a estar durante la crisis, y voy a estar después de la crisis. Hoy vengo a recordarte, dice el Señor, que nada te va a apartar de mi amor. Probablemente estás en incertidumbre por tu hogar, probablemente tu corazón está en una angustia y en una tormenta de temor, de inseguridad, de qué está pasando con tu cónyuge. Pero Dios te está diciendo hoy:
mi naturaleza de semilla incorruptible fue puesta en la palabra que te di. Aférrate a la palabra. Así con tus ojos cerrados, yo sé que estás hablando con Dios según tu proceso, y tú que estás ahí del otro lado en esta transmisión, si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, hazlo en este momento. Déjame guiarte en esta oración si quieres hacerlo, y dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Yo quiero dar fruto como una semilla que tú plantaste, Señor. No quiero ser como esa condición natural de muchos que las circunstancias los dejaron enterrados y nunca más brotaron. He visto a muchos consumirse en el desánimo. He visto a muchos terminar con sus propias vidas. Pero en ti, dice el Señor, puse vida. Mi vida fue puesta y nadie la va a poder retener. Si quieres decirle: quiebra mi cáscara, quebrántame, ablándame. Yo quiero que brote lo que tú tienes en mi corazón guardado, y sé que esta mañana lo vas a empezar a activar. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Eso es. Unos minutos más, porque el Espíritu Santo va a fortalecer gente que ha dicho: ya no aguanto. Gente que ha dicho: ya no puedo. Hoy se van a ir con esta palabra en la que el Señor anuncia y dice: yo traigo una promesa. Yo traigo una promesa. Te vas a convertir en un símbolo, dice el Señor, de bendición. Y vas a llevar semillas de paz y prosperidad a donde quiera que te muevas. Vienen procesos diferentes en tu vida espiritual, procesos diferentes en tu salud, procesos diferentes en tus finanzas, procesos diferentes en tu familia. Dios está planificando bien y no mal. Yo sé, dice el Señor, que tengo para vosotros planes de bien y no de mal. Cree por cosas grandes, cree por cosas nuevas. Las vides estarán cargadas de fruto. La tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Dios va a empezar a humedecer tu tierra con paz. Recibe la porción que Dios tiene en tu corazón. Yo te quiero invitar a que hagas un acto de fe. Levanta tus manos y dile: me dispongo a recibir, Señor. Sé que soy débil, sé que tengo mis errores, pero tu simiente es lo que me ha mantenido. Ni siquiera es mi fuerza. Yo sé que en mí hay una semilla que no es mía, es tu espíritu el que fue implantado, y la tierra va a producir sus cosechas. Yo recibo tu rocío. Una vez más, yo sé que tú vas a hacer, Señor, que yo herede estas bendiciones. Yo creo que dices: ya no serán más gente bajo maldición. Los rescataré y los haré un símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, dice el Señor. Sean fuertes. Sean fuertes. Y eres fuerte cuando eres débil. Diga al débil: fuerte soy en medio de tu debilidad. Agradécele: Señor, no había entendido que el estiércol me fertiliza, que la crisis me hace fuerte. Hoy lo recibo y lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Empiezo un tiempo y un proceso de bendición en todas mis áreas. Espero tiempos nuevos. Mi mejor tiempo está por empezar. Mis mejores días están por delante. Oh Dios bendito, qué precioso lo que viene. Qué precioso lo que Dios está haciendo. Dios está anunciando que vas a ser un símbolo y fuente de bendición. Símbolo y fuente de bendición. Yo quiero menguar para
crezcas tú. Escúchame un momentito, así con tus ojos cerrados. Dios te va a usar aún para la gente que un día te despreció. Y dice el Señor que no te vas a poner en un plano de egoísmo. El día que Dios te prospere, tu corazón va a mostrar el carácter que Él tiene, porque esa es su naturaleza. Y no vas a pagar mal por mal, dice el Señor, porque aún los que se burlaron de ti, te avergonzaron, van a tener que reconocer que tú fuiste bendecido por Dios, y que aunque todo el mal que hayan tramado en tu contra lo hayan declarado, Dios transforma toda maldición en bendición, dice el Señor. Y todo el mal que procuraron hacerte, Dios lo utilizó para glorificarse resguardándote, poniendo un escudo en tu entorno de favor, un escudo de gracia. Y si Él dice que vas a ser una fuente de bendición, Dios te va a usar para multiplicar provisión en otros. Vas a proveer empleos, vas a proveer palabras de vida, vas a proveer restauración. Vas a ser una fuente a la que tu familia va a recurrir. Vas a ser una fuente a la que muchos van a venir, dice el Señor, y van a beber de la bendición que yo puse en ti. Anhélalo, míralo y espéralo, porque eso es la fe. Ahora en el nombre de Jesús. Mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo gloria a que Jesús. soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que Gracias, crezcas Jesús. tú.